Miércoles 1 de septiembre de 2021. Estimados amigos, comienza el mes de la patria y la alegría que tradicionalmente genera la proximidad de las fiestas nacionales junto a la llegada de la primavera se ve este año empañada por el deterioro incontenible de la fe pública, esa condición esencial para la vida en democracia que consiste en disfrutar de la confianza en las instituciones y en el respeto mutuo con el entorno. Un ambiente con derechos y deberes, conocidos por todos, donde el Estado se hace cargo de las tareas de interés general, haciendo su trabajo para que el resto pueda vivir en paz y armonía y desarrollar libremente sus actividades privadas. Pese al sistemático ocultamiento y manipulación de la información pública llevado a cabo por la prensa amarillista, debemos reconocer que nos enfrentamos a una realidad cada vez más penosa y preocupante. Penosa al irnos enterando de la extensión alcanzada por la pandemia de la corrupción, cuyos límites superan lo imaginable y ponen en jaque la credibilidad de todos los procesos electorales, judiciales y administrativos de los últimos años. Preocupante porque vemos que el diseño futuro de nuestro país ha sido puesto en manos de una minoría de arrogantes anarquistas que, imbuidos de una ignorancia cívica suprema, demuestran estar decididos a imponer la refundación de nuestro Estado bajo sus propias reglas. Si hasta hace algunos meses creíamos que la corrupción afectaba solo algunas áreas de la sociedad, la realidad nos ha demostrado que ella cubre prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional, tanto privados como públicos. En este último caso, por afectar a la sociedad en forma transversal, es donde encontramos el deterioro más severo y que pareciera ser irreversible en condiciones de normalidad democrática. Afectando la base de la democracia representativa, vemos hoy a ella secuestrada por los mismos políticos que la derribaron de su pedestal de respeto. ¿Y cómo no va a ser así? Si cada uno de los pilares de la fe pública expone a cada paso la podredumbre que lo invade. Comenzando por el elemento esencial en que descansa la democracia, la elección justa, transparente y honesta de quienes ejercerán el poder en nuestro nombre. Nos encontramos con el fraude ridículo y vulgar cometido por un sinvergüenza de la lista del pueblo ante el CERVEL, haciendo dudar de los resultados de todas las elecciones anteriores. No solo obra en ello el grave delito cometido por quien presentó firmas validadas ante un notario fallecido, sino que en forma especial llama la atención la liviandad con la que actúa el organismo que debe velar porque situaciones como estas no lleguen a ocurrir. La duda nace de la simplicidad con la que, desde el organismo fiscalizador, se asegura que la revisión de las firmas es llevada a cabo por acuciosos funcionarios del CERVEL, quienes en menos de 24 horas revisan la legalidad de cada registro, ratificando su validez. Ello supone confirmar la veracidad de los datos presentados, incluyendo los de la notaría y las firmas de quien los autenticó. Cuesta creer que en tan corto plazo sea posible revisar con mediana acuciosidad y en forma manual tal cantidad de datos, los cuales, por ejemplo, tan solo en el caso de Ancalao, representaban más de 35.000 firmas. En un simple ejercicio matemático, supongamos que la revisión es efectuada por 10 funcionarios del CERVEL, demorando al menos 1 minuto por cada firma. En 3.500 firmas, ello habría tomado 58 horas para cada funcionario, equivalentes a casi 3 días de trabajo continuo. Si lo llevamos a jornadas de 8 horas, la revisión de firmas de un solo candidato, en este caso de Ancalao, habría demorado más de 7 días. Tenemos derecho a pensar entonces que las revisiones son una farsa y que en este caso en particular, como lo reconoció el presidente del CERVEL, se trató de una simple casualidad o, como inmoralmente pretende el afectado, de una conspiración en su contra. Tras esta vergonzosa situación, cuesta entender que un hombre del reconocido prestigio profesional de Andrés Tagle se haya prestado para hacernos creer que se llevó a cabo una revisión seria y creíble, dejando en duda todo lo obrado en los procesos eleccionarios previos. Tampoco es aceptable que se asegure livianamente que sin una revisión o auditoría externa no hay fraude en las firmas presentadas por los candidatos independientes a la Convención Constitucional, lo cual hace pensar en que aquí sí es posible que exista una conspiración. Tal vez
para evitar el caos que produciría el tener que destituir a unos cuantos convencionales y los efectos que ello tendría. ¿Para qué vamos a hablar de las dudas que generan los poco creíbles resultados en las elecciones presidenciales pasadas en cuanto a la insólita diferencia con el resultado de las parlamentarias? O del 80-20 del plebiscito y de las elecciones siguientes. Tampoco vamos a entrar en detalles acerca de las dudas que genera el recorrido de las actas electorales y la fidelidad de los datos transmitidos desde cada local al nivel central. El tiempo deberá identificar los fraudes y encontrar a los responsables, siendo juzgados sin piedad por la sociedad. Pero lo que no podemos seguir aceptando es que los próximos procesos electorales queden en las manos equivocadas. Recordemos que en las elecciones de 1970 los riesgos de fraude eran altísimos y se dispuso que las actas de cada mesa debían ser manejadas por las Fuerzas Armadas, impidiendo la metida de mano de los operadores políticos presentes. Pero lo del CERVEL solo ha servido para echar algo de tierra sobre otro caso de corrupción mayor, tan grave como aquel y quizás de efectos mucho más dañinos para la estabilidad democrática. Sabido es que la justicia es el pilar de la fe pública y que cuando ésta se contamina, la democracia se desequilibra. Sin perjuicio de la notoria politización de nuestros jueces sometidos al cuoteo del mundo político, no podemos dejar de mencionar el descarado involucramiento del fiscal nacional con los representantes de lo más selecto de la corrupción política, conocido de propia boca al verse obligado a reconocer reuniones privadas con personajes de la política cuando estos eran investigados por actividades de financiamiento ilegal. Ello ocurrió justo antes de ser confirmado en el cargo por los mismos entrevistados. Lo que más ofende es la creencia de dicho fiscal de que somos tontos de capirote, al asegurar que en aquellas reuniones privadas se habló de cualquier cosa, menos del tema que afectaba a sus interlocutores. Más aún llama la atención la insólita declaración emitida por sus subordinados directos, quienes reafirman sus dichos aseverando algo que simplemente es imposible que les conste por no haber estado presentes. Siguiendo con el camino tortuoso, pero predecible de la corrupción, y sin volver atrás en la inmoralidad del director del Servicio de Impuestos Internos por su complicidad con los sinvergüenzas del financiamiento ilegal de la política, no podemos dejar de mencionar también su impresentable ratificación en el cargo por Sebastián Piñera, sembrando serias dudas acerca de la exclusividad de su servidumbre a la izquierda política y haciendo pensar en el probable manejo de información sensible sobre el otro bando, lo que hizo necesario que éste lo mantenga callado. Pero sumándose a esta borrachera de corrupción, el Congreso se encarga de hacer lo suyo con especial dedicación, trayendo a nuestra memoria los famosos resquicios legales de Allende. Se ha hecho moda en la Cámara de Diputados y en el Senado el encontrar resquicios para burlar el orden constitucional. Así salieron las modificaciones transitorias a la Constitución y ahora se recurre a la descalificación del derecho a veto presidencial. En este caso, frente a un proyecto de ley que es objetado por el Ejecutivo por violar normas constitucionales sobre el derecho sagrado de los padres para velar por la educación de sus hijos. Un veto presidencial debidamente consagrado en la Carta Fundamental es dejado sin efecto a través de una artimaña vulgar, sin someterlo a votación por la sala. Otra muestra de un parlamentarismo de facto impuesto tras la rendición de Piñera y de una derecha cobarde, que hoy algunos identifican certeramente con las letras D y C, por su parecido a la camaleónica casa política que corresponde dicha sigla. Chile está en graves problemas, cuya solución, por desgracia, se aleja cada día más de la vía política. La ciudadanía comienza a reconocer que los verdaderos tiempos mejores fueron aquellos del pasado lejano, cuando había orden, las instituciones funcionaban y el respeto existía, cuando la delincuencia era mínima y era perseguida con toda la fuerza del Estado, cuando los alcaldes hacían su trabajo y si no lo hacían, eran destituidos y reemplazados por otro mejor,
Una época en que no teníamos que soportar la chimuchina politiquera que hoy nos agobia a un costo financiero insoportable. Cuando las leyes se hacían pensando en el bien común y eran elaboradas en forma profesional, debidamente armonizadas con el resto de las normas y con la Constitución del Estado. Cuando los símbolos nacionales eran respetados y venerados por una sola nación, con diversas expresiones culturales, pero unidas tras un objetivo común. Una época en que no pensábamos que llegaría el día en que se acusaría de negacionista a quien reconociera sus innumerables virtudes, esas que nos catapultaron desde la miseria sembrada por gobiernos políticos incapaces, dominados por luchas ideológicas y que, superada la osadía revolucionaria, nos dejó en camino a un nivel de desarrollo inimaginable y que hoy es puesto en riesgo por nuevos aventureros y por la ingenuidad de una sociedad carente de memoria y de cultura cívica. Llegamos a esta situación en manos de malos políticos y hoy nos vemos acorralados desde el otro lado por una tropa anárquica que se viste de pueblo mientras lucha por alcanzar posiciones de poder que los transforman en otros de los mismos que decían rechazar. Si no paramos a tiempo el desquiciamiento que nos embarga, solo podremos esperar graves conflictos internos y un largo periodo de inestabilidad, cosechando desgracias para este Chile que hoy enfrenta un nuevo aniversario patrio en medio de una gravísima amenaza para su vida y la de sus ciudadanos. Soy Patricio Quilot.